Honorable Congreso de la Unión, compañeras y compañeros legisladores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En la actualidad, a consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, estamos viviendo en el mundo una crisis sanitaria como no se había visto en un siglo, desde la llamada gripa española, que afectó a un buen número de naciones, acabó con la vida de más de 50 millones de seres humanos. La pandemia que hoy enfrentamos ha superado ya los 24 millones infectados y rebasado los 800,000 fallecimientos a nivel internacional. Por lo cual, a pesar de los grandes esfuerzos puestos en marcha en todo el mundo para mitigarla, parece lejos de estar controlada porque su potencial para seguir causando muerte y devastación, tanto económica como social, siguen siendo significativamente altas. Es por lo anterior que este periodo legislativo que hoy inicia no puede ser considerado como un periodo más. La cuestión no es solamente salir de la crisis provocada por la pandemia, sino discutir qué tipo de Estado necesitamos para ello. Se trata de replantear el modelo de sociedad que hoy tenemos, pero entendemos que debemos hacerlo con cuidado y con la mejor manera posible para poder salir de la compleja crisis que nos estamos enfrentando. La coyuntura actual debe servir para identificar y enfrentar las fallas en las estructuras institucionales que hemos construido y cuyas debilidades han sido exhibidas por la pandemia. Hoy, sin duda alguna, debemos priorizar a los más pobres de nuestro país. Es necesario la intervención del Estado para corregir las fallas del mercado en la asignación de los recursos y responder de mejor manera de las demandas de la sociedad en conjunto. Tampoco queda duda de la importancia de garantizar inversión suficiente a los sistemas públicos de salud, asegurando el acceso a la misma en condiciones dignas para todos. Es en este marco que el Partido Verde Ecologista de México respalda la propuesta del Presidente de la República de establecer lo anterior como un derecho social consagrado en nuestra Carta Magna, pues se trata de un claro redireccionamiento de los recursos del Estado hacia las tareas del cuidado y asistencia social para los grupos más vulnerables. Gracias al esfuerzo del Gobierno federal, se han impulsado los acuerdos necesarios para que México cuente con muchos meses de anticipación y antes que otros países con la vacuna contra el coronavirus, de la cual se distribuirá de manera gratuita entre la población, lo que significa sin lugar a dudas un digno reconocimiento a nuestro presidente. Hoy nadie cuestiona la necesidad de revalorizar el trabajo del personal sanitario, mujeres y hombres médicos, enfermeras y enfermeros, en fin, todo un conjunto de trabajadores de la salud que incluso con las múltiples carencias existentes derivadas de años de abandono anteriores, que afrontan con el mayor profesionalismo el día a día de la pandemia. Igualmente incuestionable es la necesidad de reconocer la importancia de los trabajadores esenciales, es decir, quienes siembran, cosechan y procesan los alimentos de este país, los transportistas, los mensajeros, los repartidores, aquellos que mantienen funcionando los servicios públicos como las policías, los trabajadores de limpieza, los tenderos y trabajadores de mercados y supermercados, los empleados bancarios, los del sector eléctrico, los del sector de telecomunicaciones y de todos quienes han contribuido invariablemente en que este país no se detenga. A pesar de todos los pesares, debemos asumir nuestra responsabilidad con esperanza, pues tenemos la posibilidad de cambiar lo que no funciona para hacer un mundo mejor para vivir como era antes de la pandemia. Los momentos de adversidad como este nos ponen frente a la invaluable oportunidad de no solo renovar nuestro pacto social, sino de renovarnos nosotros mismos como seres humanos, de recuperar la verdadera vocación de la política, que es la de servir a nuestras comunidades. Es momento de tener toda la sensibilidad y empatía de las que seamos capaces en una sociedad duramente golpeada por el coronavirus y sus terribles daños colaterales. Es momento
de ser solidarios y acompañar en su dolor a los familiares de quienes lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19 en nuestro país. Es momento de reconocer y rendir tributo a todos esos valientes médicos y trabajadores de la salud que murieron en el cumplimiento de su deber, atendiendo pacientes del coronavirus e intentando salvar la vida a una costa de la propia suya. Es momento igualmente de seguir sumando esfuerzos para proteger a todos los que hoy continúan combatiendo el COVID-19. Es nuestro deber asegurar que cuenten con lo necesario para librar esta difícil batalla y garantizar que nunca más por miedo o por ignorancia un médico profesional de la salud sea agredido o discriminado en razón del trabajo que desempeña, como penosamente sucedió al comienzo de la contingencia. También es momento de seguir aplicando e intensificando las acciones de apoyo a quienes lo necesitan, con especial énfasis, como atinadamente lo ha venido haciendo el Gobierno de la República, en aquellos que menos tienen, pues queda claro y demostrado que son los más pobres y los marginados los que durante mucho tiempo fueron objeto de abandono, quienes sufren frecuentemente en circunstancias como las que hoy estamos atravesando. En un país de más de 50 millones de personas, con serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, lo primero en momentos de adversidad como este es asegurarles a esos sectores más vulnerables un ingreso mínimo para evitar una crisis humanitaria. Quiero expresar mi más amplio reconocimiento al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su esfuerzo decidido para construir una sólida estructura de asistencia para ayudar a los más necesitados de este país. Hay que reconocer y aplaudir firmemente la convicción de nuestro presidente para apoyar a los más pobres, con importantes programas sociales. Tenemos una deuda con los más pobres de este país y el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha sido un presidente más preocupado por los que más necesitan en las últimas décadas. La prueba más clara de ello es haber elevado a la Constitución sus programas sociales para que sigan funcionando hasta después del fin de su sexenio. Nunca como ahora había existido en nuestro país un reconocimiento en un texto constitucional y que brinde apoyos a los más pobres. Esto contribuye una obligación del Estado. Lo anterior, sin duda alguna, presenta un gran logro que quedará para la posteridad, pues al convertirse en derechos sociales los apoyos que hoy reciben los más necesitados, se garantiza que estos se sigan otorgando en un futuro. Las crisis sanitarias que hoy enfrentamos es transitoria, pues una vez que esté lista la vacuna, estaremos en posibilidades de ponerle un alto, pero hay otros retos por delante que urge atender, porque amenazan no solo la salud pública, sino el bienestar común. Tal vez el reto más grande y urgente sea el ambiental, especialmente lo relacionado con el cambio climático. Pero antes de abordar el reto medioambiental, que amenaza con estallarnos en la cara y volverse irreversible, quiero tocar un tema igualmente preocupante y que hemos dejado crecer hasta niveles inaceptables. Me refiero a la epidemia de la obesidad, diabetes e hipertensión que existe en nuestro país y que sin duda nos ha hecho a las y los mexicanos mucho más vulnerables frente a los problemas de salud que enfrentamos hoy en el COVID-19. Tristemente, el coronavirus nos ha demostrado el alto grado de vulnerabilidad al que estamos expuestos la mayor parte de la población. Regresando a las necesidades de reconciliarnos con la naturaleza, de establecer con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción, es importante recordar que la pandemia tiene innegablemente causas ambientales. Hoy leemos numerosos artículos que los virus han venido azotando a la humanidad en los últimos tiempos. Está directamente asociados a la destrucción de los ecosistemas, de la deforestación y del tráfico de animales silvestres en favor de la conversión de tierras a uso agrícola. Teniendo en cuenta la relación que existe entre salud y medio ambiente, es necesario recordar que de no actuar para prevenir la destrucción del planeta, nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y al agravio de las crisis climáticas.
En este contexto, sostenemos que las medidas económicas para superar la crisis del COVID-19 deben de considerarse los compromisos asumidos por diferentes países en materia ambiental, de manera que el diseño de políticas y estrategias con este propósito no solamente sean económicas, sino que representen también un estímulo verde para impulsar la satisfacción de nuestras necesidades de manera sostenible y evitar las catástrofes del cambio climático. La producción y el uso de energías suponen la principal causa, junto con el transporte, de las emisiones responsables del calentamiento global. En ese sentido, una de las formas de limitar e impedir las consecuencias ambientales, sociales y económicas relacionadas con el incremento de la temperatura del planeta y de la contaminación atmosférica consiste en producir electricidad y combustibles de manera sustentable, respetuosa con el entorno. En el Partido Verde Ecologista de México refrendamos el compromiso de impulsar energías limpias y renovables, con el cuidado del medio ambiente y con la construcción de una relación más armónica, no solo entre los miembros de la sociedad, sino de esta y de la naturaleza. Debemos entender de una vez por todas que el planeta no es nuestro. Sin embargo, los humanos, como la especie más desarrollada, tenemos la obligación de cuidarlo y de tratarlo con respeto a todos los seres vivos que habitamos aquí. Impulsaremos una agenda pública para garantizar el derecho de nuestros hijos a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar de México. Es cuanto, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.